Se van a una semana del asesinato del joven normalista Yanqui Cotán Gómez por policías estatales de Guerrero. La gobernadora anuncia las renuncias de sus secretarios de Gobierno y Seguridad y la remoción de la fiscal, quien se resiste a dejar el cargo. Con todo y rejas, un intento de motín en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, dejó muertos, heridos y un conato de incendio. Tenemos la crónica. No pueden volver. Pobladores de La Ruana, Michoacán, que fueron desplazados por un grupo criminal, relataron a Milenio lo que fue el día que los corrieron y describen cómo la violencia aqueja esa zona. San Simón, iniciamos una serie de reportajes de los municipios más pobres del país. Hoy le presento cómo es la vida en San Simón, Oaxaca. Seguirá detenido. El mexicano Manuel Guerrero no logró la libertad bajo fianza de la prisión de Doha, Qatar, donde se encuentra acusado por ser homosexual. Su hermano aseguró que todo el proceso ha sido opaco. Hace una semana, a esta hora, el normalista Yanqui Cotán Gómez acababa de ser asesinado por policías estatales de Guerrero, cerca de una tienda de abarrotes en el antiguo libramiento Atixtla, en Chilpancingo, donde hoy quedan los restos de flores que fueron colocadas ayer por su madre, compañeros y familiares. Pasó una semana completa para que alguien asumiera la responsabilidad política de ese crimen, que en un inicio intentó cubrirse. Hoy la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano, quienes horas después de los hechos dijeron que la muerte del joven derivó de un acto criminal, una mentira. La gobernadora también notificó al Congreso la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos, que ahora debe ser aprobada por los legisladores estatales. El compromiso tanto con la familia como con los jóvenes de la Normal Raúl Isidro Burgos es que estos hechos no queden en la impunidad. Este gobierno no defenderá nada ni a nadie que haya actuado fuera de la ley. He recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Almerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes. Una semana tarde, 168 horas tuvieron para tener esa decisión, se tardaron una semana. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, se resiste, por cierto, a dejar el cargo. En un comunicado respondió que se deben agotar los procedimientos constitucionales y legales, los cuales le permiten ejercer la garantía de debida defensa. Hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones realizadas en la investigación del asesinato de Yanqui Cotán Gómez. Por la mañana, la Fiscalía de Guerrero informó que hoy y mañana no abriría su sede central en Chilpancingo, Guerrero, por la inseguridad que se vive en la capital del estado y para cuidar la integridad de los trabajadores de esa dependencia. Todo esto luego de las protestas de normalistas que esta semana afectaron sus instalaciones. El anuncio de la gobernadora sobre la salida de los 3 funcionarios estatales se da luego de la exigencia que desde el lunes ha hecho la madre de Yanqui Cotán para que se logre el cese de todos los funcionarios involucrados en las irregularidades de la investigación, además de la amenaza de los normalistas que dijeron que las protestas no se detendrán hasta que funcionarios renunciaran y, lo que aún está pendiente, se detenga al policía que disparó contra su compañero. De los funcionarios que renunciaron, se sabe que el secretario de Seguridad, Rolando Solano, llevaba apenas 1 mes y 16 días en el cargo, el cual asumió cuando los tlacos y los ardillos recrudecieron sus enfrentamientos por el control de Chilpancingo. El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, llegó al cargo en el 2022. Durante su gestión eliminó los retenes que mantenían la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, operó el repliegue de la policía tecampanera en Teloloapan y el desmantelamiento de bases de la Policía Comunitaria de Tlacotepec.
pero el 24 de octubre tuvo el descaro de inaugurar la Convención Internacional de Minería en Acapulco, cuando ya se sentían los vientos del huracán Otis, que estaba por llegar esa misma noche y que impactó en categoría 5. Hace unos momentos se informó que la gobernadora de Guerrero designó a Anacleta López Vega, como encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno de Guerrero en sustitución de Ludwig Marcial Reynoso. Anacleta López se desempeñaba como subsecretaria de Gobierno. Tendrá el encargo de dar seguimiento a las acciones de la política interna del Estado, privilegiando el diálogo y el acercamiento con todos los sectores sociales, de acuerdo a lo que se informó esta noche. En Acapulco se realizó la audiencia de los policías estatales de Fernando y Sigifredo, que están acusados de participar en el homicidio del normalista Yanqui Cotán Gómez. No se determinó si serán o no vinculados a proceso, pues su defensa pidió la duplicidad del término. David, el policía que presuntamente disparó, sigue prófugo. A las instalaciones del Poder Judicial llegaron 10 camiones con estudiantes normalistas, hicieron ahí un mitin para exigir justicia. El padre Filiberto Velázquez, el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, acompañó a la madre del estudiante asesinado y ahí reaccionó de esta manera al anuncio de la renuncia de funcionarios del gobierno estatal. Sí nos preocupa o nos preocupaba la militarización que existía tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de la Pública, así que ahora nuestra exigencia es que las personas que vayan a ocupar estos cargos ya no sean militares, que no politicen y utilicen a su víctima como bandera política para dar golpes políticos. Eso deben de ser respetuosos y le dirigimos este mensaje a la bancada del PAN, a la bancada del PRI, a la bancada del PRD, de Morena y de cualquier partido. Las víctimas no son bandera política. En otro caso, relacionado con normalistas de Ayotzinapa, durante una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, padres de los 43 desaparecidos pidieron al Senado formar un puente de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no lo recibe desde septiembre. Pidieron aprobar un punto de acuerdo para que comparezcan el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el fiscal Alejandro Gertz Manero. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, acusó que la tensión con el gobierno, así lo dijo, ha provocado hechos como el asesinato de Yanqui Cotán Gómez. Queremos que el Senado sea un ente, que sea una institución que pueda sentar las bases del diálogo, porque hoy en día estamos muy confrontados, hay muchas tensiones y producto de esas tensiones que se alientan desde Palacio Nacional, desde las mañaneras, hoy en día estamos teniendo consecuencias pues lamentables. Tenemos el asesinato del compañero Cotán en medio de esta crisis, en medio de estas tensiones, y creemos nosotros que si no hay diálogo se va a continuar con esta tensión. En Chilapa, Guerrero, se realizó el funeral de Tomás Morales, el aspirante a la presidencia municipal que ayer fue asesinado. Amílcar Salazar platicó con su familia, que teme por su seguridad. Le gustaba pues andar en las campañas, porque él apoyó mucho a la gente, muchos recursos llegaron, muchos apoyos. Gracias por mí y gracias a Dios que le dio fuerza, valor. Con el asesinato de Tomás Morales Patrón, candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, comenzó el proceso electoral y la reorganización política en el municipio guerrerense. Antes de ser ejecutado de 2 tiros en la cabeza, la noche del martes, Tomás fue regidor en José Joaquín de Herrera, así como servidor de la Nación y fundador de Morena en Chilapa. El 6 de enero, anunció que se registraría como candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa. Y en diciembre, encabezó una marcha para conmemorar los 5 años de la llamada Cuarta Transformación. Hasta íbamos a México a luchar. Ya no puedo, pues. Ya. Estoy molesta, pues. Me duele muchísimo de ver el rostro de mí. Era muchísimo. Zulma Carvajal, viuda del candidato, es cercana a Félix Salgado Macedonio y dice temer por su vida en este territorio dominado por la organización criminal de los Ardillos. El nombre de Tomás Morales se suma a la lista negra de otros aspirantes y candidatos de diversos partidos que han sido asesinados en Guerrero de junio a la fecha. Entre ellos, Ricardo Taja Ramírez y Juan Carlos Brito en Acapulco, Jaime Mazo Solís en Citlala,
Alfredo González Díaz en Atoyac de Álvarez, Manuel Arriaga Rosendo en Coalac, Marcelino Ruiz y Guadalupe Guzmán en Atlixtac y Jesús González Ríos en Copala. Con imágenes de Jaime Martínez, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Se haga justicia, la verdad, porque yo me dolió que mi hijo tirado allí en la calle. En Chiapas fue asesinado otro aspirante político. El cuerpo de Diego Pérez, precandidato del PRI a la presidencia municipal de San Juan Cancuc, fue encontrado esta madrugada con huellas de tortura, atado de manos y baleado junto a su esposa e hijo. Iba a participar en el plebiscito de mañana para elegir al candidato de su partido a la alcaldía de Cancuc. Incluso ya se habían impreso las boletas para ese proceso. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió en su cuenta de X dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley. En Chiapas, el registro de violencia del proceso electoral 2024 ya ha documentado desde noviembre de 2023 3 atentados contra candidatos, 2 más han desaparecido, ha habido un intento de secuestro y 3 más fueron asesinados. Hasta el momento se sabe que la precandidata a la gubernatura de Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, y el candidato al Senado de la República, Willy Ochoa, de la coalición Fuerza y Corazón por México, han solicitado y ya les han otorgado protección. Con el asesinato del político chiapaneco a nivel nacional van 21 asesinatos de políticos desde el mes de noviembre. Ahí, en pantalla, sus nombres, sus fotografías, personas que buscaban alguna candidatura para este proceso electoral. Apenas hace unos días, Guadalupe Tadei dijo en este espacio que el INE había recibido 27 solicitudes del protocolo de seguridad. 10 días después confirmó que aumentó a 73, tan solo a nivel federal. Ahí están en pantalla el dato que dio esta noche. Insistió en que el tema de inseguridad ocupa y preocupa, que seguirán trabajando para garantizar una contienda en paz. 73 aspirantes a un cargo público federal tienen temor y pidieron ya seguridad. En el penal de La Pila en San Luis Potosí, un motín dejó 3 personas muertas durante el operativo de traslado de 51 reos a otros penales del país, entre los que se encuentra uno que buscaba tomar el control de ese penal estatal. Hubo 3 muertos. La crónica de este horror que ahí se vivió es de Rocío López. Así iluminó el fuego la oscuridad de la madrugada dentro del penal de La Pila, en la capital de San Luis Potosí. Desde la carretera 57 se apreciaban las llamas y la columna de humo. Prendiendo 2 palmeras, los internos intentaron evitar el traslado de 51 de ellos a otros penales estatales. Entre estos estaba Pedro N., identificado como un generador de violencia. Cuando los de uno de los dormitorios se percatan que esta persona fue extraída y va a ser trasladada, se empieza a generar la violencia. Poco a poco, familiares de los presos fueron llegando para exigir informes. Vamos a chingar la madre con la cerca ya, porque ya están sacando allá a los enfermos. Voy a quitar esa puta barrera. La Guardia Civil Estatal y el grupo de antimotines del penal blindaron los accesos ante la amenaza de la gente de ingresar por la fuerza. Me agredieron. Un guardia llegó y me tumbó, me agarró el cabello y me tumbó. Como entre 40 guardias me golpearon en el piso. Ya cuando me paré, ya venía yo caminando y un guardia sacó su arma y me pegó me dio un cachazo. Luego, la gente formó cadenas humanas sobre la carretera federal 57, enfrente al penal, lo que provocó caos vehicular. No nos vamos a ir hasta que nos dejen entrar y nos den información. Tenemos 2 o 3 horas aquí y nadie nos da informes de nada. Tras una hora de bloqueo, ante la promesa de que entrarían al penal, los familiares se retiraron. Las autoridades pusieron fin al motín y retomaron el control. En este momento se están formando para entrar. Ya la autoridad penitenciaria determinó que van a ser de 10 en 10 personas las que van a poder entrar para verificar el estado de salud de sus familiares. Y pues uno de ellos fue mi esposo, el que fue trasladado. Hasta ahorita no me han dicho a dónde va, hasta qué penal se lo llevan, pero la verdad no se me hace justo. Acaba de fallecer mi tío, consecuencia de unos disparos que le dieron los oficiales. Y hasta que supimos que falleció mi tío, dejaron entrar a mi papá y a mi mamá solamente para reconocer el cuerpo.
El saldo del enfrentamiento entre militares, guardias nacionales, policías estatales y custodios con los presos dejó como saldo 2 agentes estatales y un interno muertos. Además, 6 personas resultaron heridas. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López. Después de ese motín, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cese de sus funciones del director del Centro Penitenciario de La Pila, Roberto Hernández Rangel, quien estuvo en el cargo desde el año 2022. En su lugar quedará Arturo Cruz Andrade. En Michoacán, más violencia. Esta mañana la Fiscalía Estatal localizó 7 cuerpos ejecutados en la comunidad de Huacato, en el municipio de Chilchota. El hallazgo se dio después de un operativo de vigilancia para evitar la violencia que realizaron policías municipales. Los 7 cuerpos corresponden a hombres, todos tenían impactos de bala, 2 de ellos estaban decapitados. De acuerdo a fuentes policiales, los ejecutados podrían haber pertenecido a un grupo criminal. En otro punto de Michoacán, desplazados de la comunidad de La Ruana narraron a Milenio lo que fue salir huyendo de su hogar en tan solo 10 minutos. 10 minutos que les dieron los integrantes de un grupo criminal que los tenía amenazados. Este es un trabajo de César Cabrera. La Ruana es una tierra sin ley. La tenencia de Felipe Carrillo Puerto, también conocida como La Ruana en Buenavista, Michoacán, ahora enfrenta el asedio de otros grupos delincuenciales que intentan irrumpir en la zona. Pues hace como unos 3 meses, 2 o 3 meses, que no, pues hasta ahorita no podemos entrar para allá porque pues está la gente ahí del abuelo y eso. Milenio pudo platicar con algunos desplazados, familias enteras que tuvieron que abandonar sus viviendas y trabajos por temor y buscar refugio donde pudieran. Nos corrieron, no llegaron, nos dieron 10 minutos pues para que nos fuéramos de allá, no dejamos, nos trajimos los papeles, no trajimos nada. ¿Por qué? Porque pues, nos corrieron en 10 minutos. Entonces pues nosotros lo que queremos es que venga pues que mande el gobierno. A mí me corrieron con toda mi familia y me dieron media hora para salirme. Relatan que la ola de violencia ha ido escalando, ya que además de padecer los enfrentamientos armados cotidianos, también fueron víctimas de otros delitos. Bastante, eso es de diario hay balacera porque yo tengo una hermana ahí en La Ruana y ella todo me platica. Me llevaron a un centro de rehabilitación cuando no usaba drogas ni nada. Me levantaron a la fuerza delante de mis hijos, de mi mamá. Hay otros casos como el de una joven, quien a pocos días de dar a luz, tuvo que huir de La Ruana por miedo. Yo estaba embarazada y pues ahorita ya tengo mi bebé y no puedo bajar para allá, para La Ruana, pasar para La Ruana. ¿Dejó familia allá? Sí, allá está mi familia. Pese a la presencia de soldados y policías estatales, los pobladores denuncian su falta de acción ante los embates del crimen y solicitan a las autoridades su atención. Pues nosotros le pedimos de favor que nos hagan de favor de que limpien pues ahí el pueblo, porque la verdad la gente que está ahí adentro, nomás se andan levantando la gente. Con información de César Cabrera, Milenio Noticias. La competencia electoral por la Ciudad de México llegó hasta el metro. Hoy un convoy de la línea 12 terminó lleno de lodo y cemento después de que un túnel resultó dañado por las excavaciones de un edificio en construcción en la alcaldía Benito Juárez. Desde el gobierno capitalino se señaló al llamado cártel inmobiliario al señalar que la alcaldía Benito Juárez autorizó la obra. Mientras tanto, la Fiscalía de la capital informó que inició ya una investigación por el delito de daño a la propiedad y obra que ya está suspendida. En la bitácora de las campañas presidenciales, Jorge Álvarez Maínez estrenó nuevos spots para cada uno de los estados del país en los que menciona negativamente a personajes políticos como Ricardo Sheffield, Adrián de la Garza, Manuel Añorbe, uno en Guanajuato, otro en Nuevo León y el otro en Guerrero. Este último lo denunció ante las autoridades por el spot de Guerrero, mientras que el INE ordenó bajarlo. Por la tarde estuvo en el Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción. Aquí en la Ciudad de México propuso sacar a las Fuerzas Armadas del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles y de Mexicana de Aviación. Xóchitl Gálvez estuvo en 2 estados, también asistió al Congreso de los Constructores, reculó de su propuesta de revivir el proyecto del aeropuerto de Texcoco, pidió paciencia para decidir su destino y tras señalar ayer que la Marina no ha detenido el tráfico de fentanilo y armas en las aduanas del país, hoy el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, le respondió a Xóchitl Gálvez en la mañanera
a lo que Gálvez respondió en ese evento y en el Congreso Internacional de Nearshoring en Aguascalientes. Claudia Sheinbaum estuvo este día en Yucatán, utilizó las obras del gobierno de la 4T, utilizó el Tren Maya, visitó los municipios de Valladolid, Tizimín y Progreso, rechazó que la violencia electoral sea generalizada en el país, también respaldó la renuncia de los secretarios de gobierno y de seguridad de Guerrero tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, y defendió al Tren Maya afirmando que jueces quieren parar la obra a como de lugar. Además dijo que está recorriendo el país en lugar de asistir a invitaciones que le ha hecho la iniciativa privada. Hola, ¿qué tal? Pues hoy salen al aire una serie de spots que grabamos en las 32 entidades. Spots que le dicen sus verdades a la vieja política. Y aunque todavía no salen al aire, ya me llegaron una serie de insultos, de difamaciones y de guerra sucia. Armenta aprobaba todas las reformas de Peña Nieto contra México. Le aplaudía como compa. Por eso el grupo Atlacomulco pactó con Morena impunidad y le entregó el Estado de México. Sheffield, que ahora es de Morena, robaba manos llenas en el PAN. El mismo PAN que se corrompió y entregó Guanajuato al crimen. Lo que no puede negar es que es cierto lo que ahí dice. No podemos permitir que se salgan con la suya. Llegó alguien que les va a decir sus verdades. Estarán con nosotros la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz y el maestro Jorge Álvarez Maínez. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo nos ha enviado un video que compartiremos con ustedes en el tiempo que... Con todo respeto a la Marina, no ha funcionado la Marina, ni han terminado con la corrupción y lo único que han hecho es volver un problema lo que antes no era un problema. Siguen entrando las armas, sigue entrando el fentanilo como si la Marina no existiera. Primero que nada, pues no valora nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten, ¿no? No le puedo decir eso, ¿no? Pero si tienen pruebas, que lo presenten, pues es muy sencillo, ¿no? No nada más acusar por acusar. Que hable el secretario con los empresarios y le van a contar cómo está la corrupción en las aduanas. ¿Estamos ante una intervención de la Marina en el proceso electoral con estos comentarios? Pues igual que el presidente, parece el presidentito. Él sabe perfectamente que con la llegada de la Marina no cambió la corrupción, al contrario, se complicó, porque ahora ni le entienden y son corruptos. Las personas que están en la industria aduanera saben perfectamente de qué les estoy hablando, porque me he sentado con ellos a dialogar de la problemática que tienen con la Marina por la falta de expertise, de experiencia. Evidentemente es lamentable que ocurra esto. Lo que yo he dicho es que son en ciertas zonas del país. Hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos. Algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco, en donde hay esta situación. No es una situación generalizada en todo el país. Somos bienvenidos. Gracias. La bendiga, igualmente. Claudia, 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 Claudia. Quienes no se subieron al Tren Maya como se tenía previsto fueron los reyes de Suecia, que este día estuvieron en Yucatán como parte de su visita a México. De acuerdo con la agenda oficial que se tenía planeada desde hace un mes, publicada por la Embajada de Suecia en México, usarían el tren para llegar a la ciudad precolombina de Uxmal. Pero en la bitácora publicada este día se informó que siempre no, porque se hizo un cambio durante la planeación. Sin embargo, un medio de ese país, un medio sueco llamado Aftonbladet, afirmó que se debió a las protestas que activistas anunciaron para esta tarde, las cuales serían en la sede diplomática de ese país en la Ciudad de México. Como sea, los reyes sí llegaron a la zona arqueológica de Uxmal, aunque no en el Tren Maya. Se reunieron con el gobernador Mauricio Vila y también con indígenas mayas y yaquis. Ahí las imágenes de su reunión en Yucatán. Hace unas semanas le presenté aquí el caso de Juan José Cerrato. Trabajaba
trabajaba como director de planeación estratégica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le exigían en ese entonces su renuncia con el pretexto de que habría una reestructura al interior del tribunal. Pero no era más que un argumento para despedirlo. Saludo en el estudio a Juan José Cerrato. Juan José, bienvenido. Muchas gracias, don Alejandro. Le agradezco la gentileza de su invitación. Pues la semana pasada se concretó la amenaza y lo despidieron. Es correcto. Como usted sabe, pues desde el 1 de enero se incorpora como presidenta magistrada Mónica Aralis Soto Fregoso. Ella designa como secretario administrativo a Ulises Moreno. Me pidieron la renuncia en 2 ocasiones. Yo no la entregué porque soy miembro del Servicio Civil de Carrera Administrativa, tengo el perfil, cubro los requisitos. Esto se publica en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2023. Es un acuerdo general. No incumplo, no había evaluaciones, no había metas. Y efectivamente, como usted lo dice, el viernes 8 de marzo se presenta en la oficina de un servidor un actuario con un oficio firmado por el director general de Recursos Humanos, Luis Samuel Montes de Oca, lo cual es irónico porque la Dirección General de Recursos Humanos debe de proteger al Servicio Civil de Carrera Administrativa, que es justo lo que no hicieron. Y bueno, pues me notifican esta reestructura que básicamente pues es una simulación, es una reestructuración cosmética. Es esencialmente una disposición legal privativa dirigida a un servidor. Es una reestructuración que tiene el propósito de correrme y al final de cuentas es anticonstitucional. Ellos me dicen que la comisión de administración es la que valida esta reestructura. En esta comisión participan la magistrada presidenta, Mónica Aralis Soto, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, y además participan consejeros del Consejo de la Judicatura, ni más ni menos que Bernardo Batiz Vázquez, que todos conocemos con una gran reputación, Eva Verónica de Gibbs y también el consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Yo estoy convencido que ellos han dictado que se actúe con justicia, pero no les han cumplido las autoridades, porque en realidad este ha sido un esfuerzo concertado por todas las direcciones generales que le reportan al director general, al secretario administrativo, para sacarme. Sí. Nos manifestaba su preocupación en la última entrevista al respecto del Servicio Civil de Carrera, recién implementado en el tribunal, y consideraba que no iba a darse, digamos, la remoción como ya ocurrió debido a que pertenecía a este servicio. Entonces están incumpliendo, digamos, ciertos lineamientos. Entiendo que todavía estaban haciendo ajustes, pero pertenecer a este servicio debería de haber impedido un despido de este tipo. Por supuesto, se lo digo con toda certeza. Hay una serie de procedimientos que están en el acuerdo general, en los lineamientos. Debe de haber una serie de metas que se deben de plantear con el jefe, debe de alcanzarse o no esa meta, debe además de hacerse un proceso de evaluación. Nada de eso se ha cumplido. ¿Qué va a hacer? ¿Que en términos legales va a emprender acciones? Pues sí, desde luego, emprenderé las acciones pertinentes. A mí realmente lo que más me preocupa es que a estas alturas del proceso democrático de México, pues no debería haber nombramientos discrecionales, ¿no? También nos decía que a decenas de trabajadores les habían solicitado la renuncia, personas que como usted no la dieron, están en la misma condición, es decir, ¿lo removieron? Sí, a varios compañeros de diferentes áreas les han pedido la renuncia. En mi caso, la primera vez que me la pidieron, me dijeron que yo podía estar en una lista negra, que se iba a manchar mi expediente. Es decir, bueno, y después de que me presentan este oficio, a la hora me cierran el acceso a mi computadora, no tengo acceso a mis archivos. El siguiente lunes me presento a las oficinas y los guardias de acceso no me permiten la entrada. Digamos, es todo un esfuerzo concertado para hacer a un lado a un funcionario que no ha incumplido, igual que a varios compañeros de otras direcciones generales. Yo pediría que se respete el Servicio Civil de Carrera y que desde luego se respete mi caso. A mí lo que me preocupa también, si usted me lo permite, el Tribunal Electoral debe de ser el guardián de la legalidad. Y sin embargo, hacia adentro del tribunal no estamos respetando las normas.
con vísperas al proceso electoral más importante en la historia de México del próximo 2 de junio. Vamos a elegir al presidente, 8 gobernadores, a la Ciudad de México, vamos a elegir a 500 diputados, 128 senadores. Menos de 3 meses. En menos de 3 meses, 2.375 cargos de elección popular. Y bueno, pues hay llamados en el sentido de, estas conductas negligentes y que van más allá de la legalidad, pues en un momento dado generan llamados para que se elija a los magistrados del tribunal, ¿no? Me están persiguiendo por levantar la voz y por defender al servicio civil de carrera. La magistrada presidenta, y la cito si me permite brevemente, dijo que la libertad de expresión, por supuesto, que se valora en esta institución. Magistrada presidenta, en el caso de un servidor no se me ha respetado. Yo le pediría respetuosamente a la magistrada presidente que revisa mi caso y que también a los magistrados y a los consejeros que protejan al servicio civil de carrera del Tribunal Electoral. Bien. Pues estamos atentos a la respuesta que le den, por supuesto a las acciones legales que emprenda. Gracias por volver y a pesar de lo que vivió la semana pasada. Yo le agradezco muchísimo su espacio, don Alejandro. Es usted muy generoso y, si me permite, le daremos seguimiento de manera conjunta. Gracias, Juan José Cerrato, ex trabajador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En San Simón, Zahuatlán, un municipio de la Mixteca oaxaqueña, es considerado el municipio más pobre de todo el país. Ahí suplican atención de los gobernantes, están sumidos en una grave crisis. Esta es la primera entrega de un serial sobre los pueblos más pobres de México. Álvaro Morales nos cuenta. Pues bien, pero hay unos mundo triste, no hay agua, no hay, pues ahí viene mal tiempo, no hay lluvia. Pues. En marzo de 2023, con la conclusión de un camino comunitario, la gente de San Simón Zahuatlán pensó que su suerte cambiaría, pero no fue así. El municipio de la Mixteca, calificado como el más pobre de todo el país, está peor que nunca. La sequía devastó el 90% de la producción de maíz y frijol, y la reserva de agua es de apenas 40%. Ni pensar en comprar pipas, pues les cobran 5,000 pesos por llevarla desde la cabecera municipal, Guajuapan de León, a 2 horas de distancia. La migración es un fenómeno permanente. Siempre, en marzo, Zahuatlán queda semiabandonado. El 60% de la gente se va al norte y centro del país. Quienes se quedan se dedican al campo o a coser balones, pero ganan una miseria. Ahorita está fuera mi hijo a la escuela, es que no le alcanza para comprar zapatos o ropa, no le alcanza. José es padre de 5 niños y gana 40 pesos diarios para mantener a su familia. Aún así, no quiere irse a buscar mejores oportunidades. Porque yo no puedo dejar mi familia, pues. Por si fuera poco, el sistema de salud está colapsado. Los habitantes tienen que comprar no solo medicamentos, sino hasta las jeringas cuando van a la clínica. Ante el comienzo de las campañas electorales, desde San Simón Zahuatlán, suplican atención. Que llega a la presidencia de la República, que atienda a todos, no solamente Zahuatlán, a todos los municipios también. Los migrantes no volverán hasta finales de octubre para la fiesta patronal. Mientras tanto, quienes los esperan padecen el hambre y la sequía. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar, seguirá preso después de que se le negó la libertad bajo fianza este jueves, la cual se había solicitado desde ayer durante la primera audiencia. Su defensa apeló la negativa, el domingo habrá una nueva. Hoy se dice que hay hermetismo por parte de las autoridades de Qatar. A la fecha se sabe que hay una investigación abierta contra Manuel, pero no hay claridad sobre los cargos que se le imputan. Saludo a Enrique Guerrero, el hermano de Manuel, que está allá precisamente en Qatar. Enrique, gracias. Buenos días para ti. Gracias, Alejandro. Gracias por el espacio. Entonces, impugnan el fallo. Se supone que el domingo tendría que revisarse esto para que sí se le permita la libertad bajo fianza. Es correcto, es correcto. El lunes esperamos tener la resolución. Definitivamente se trata de un sistema
que conoce poco la expresión debido proceso, como ya lo hemos mencionado en situaciones previas, pues Manuel ha estado sin defensor, sin traductor, sin una explicación de las razones por las cuales se encuentra detenido. De hecho, cuenta con defensor porque 20 días después de su detención, como familia, le conseguimos una abogada, pero para el Estado de Qatar, él seguiría sin defensa. Como muchos otros presos aquí en Qatar, él podría estar sin defensa, sin nadie que lo represente, sin nadie que interponga ningún recurso legal en su favor, ¿no? Nos preocupa porque además la situación médica está lejos de encontrarse resuelta. El Estado de Qatar sigue sin brindarle una sola tableta de medicamentos antirretrovirales. Los pocos a los que ha accedido Manuel de manera intermitente ha sido porque son de propiedad de Manuel. Son los que yo llevé personalmente y que recordarás que no se los brindaban aún así. Sí. Ahora se los han brindado, se los vuelven a interrumpir, se los interrumpen de hecho como un acto de tortura para después someterlo a interrogatorios en las noches, interrogatorios clandestinos para que les diga con quiénes ha tenido relaciones sexuales. Y después de la presión otra vez consular se los vuelven a dar. Pero por supuesto que la presión consular y mediática no está agradando al Estado de Qatar, claro. Y lo que ha hecho ahora es prohibirle visitas, prohibirle recibir cartas, prohibirle sacar cartas, prohibirle recibir libros, en fin, ¿no? Decían en la conferencia que dieron hace algunas horas que no había claridad sobre la acusación, ¿es correcto? Se tiene, o digamos, se tienen pistas que es por ser homosexual, ¿no? Les decía, nos contabas aquí el momento en que lo detienen llegando a un lugar, después de haber utilizado una aplicación, pero en los documentos judiciales existe, digamos, con precisión. No, porque aquí en Qatar da la casualidad también, digo, yo soy abogado en México, sí. y advierto todas estas arbitrariedades, que la defensa no puede acceder al expediente porque nos encontramos en etapa de investigación. Entonces, como está en investigación, la defensa no tiene acceso preciso al expediente, no puede saber cuáles son los cargos. De hecho, no hay cargos ahorita porque está en prisión provisional, le llaman aquí, que es como nuestra prisión preventiva. Ya. Pero en nuestra prisión preventiva en México, pues sí hay claridad en qué te están imputando, digamos, se someten a un proceso, te dicen cuál es el delito, el probable delito, etcétera. Aquí no, aquí es prisión provisional. Sabemos toda esta parte de la narrativa que Manuel nos ha transmitido de la aplicación Grindr y todo esto que ocurrió. Sabemos que hay un ciudadano marroquí que también es detenido por tocar el timbre en ir también a esta cita de la aplicación. Sabemos que les plantaron el cuarto de gramo, que pues, es nada de metanfetaminas. Creemos, digamos, que lo que va a hacer Qatar es obviamente, porque además es un modus operandi que ya está documentado por Human Rights Watch y algunas otras organizaciones. Incluso en la conferencia habló un activista catarí que está exiliado por ser homosexual. Es algo que han documentado. Plantan otro tipo de delitos y modifican la atención porque saben que con los extranjeros, y sobre todo Manuel, que es mexicano y británico, tienen perdido el debate de la razón por la que realmente lo detienen, ¿no? La libertad bajo fianza que se está pidiendo es para que siga el proceso en Qatar, o sea, tendría que seguir el proceso en Qatar, o también porque se comentaba ayer la posibilidad de que se determine su deportación y que entonces sea enviado a Reino Unido o a México y ahí termine el tema. Bueno, esta libertad solamente incluiría que continúa su proceso aquí en Qatar, en libertad, pero continúa el proceso de investigación, porque al final, al concluirse el proceso de investigación, que puede durar muchos meses más, o sea, el fiscal tiene posibilidad de seguirlo ampliando, el fiscal tendrá que determinar si presenta cargos o no. Ya. Pero en este momento no hay cargos, no hay acusación propiamente. Nos preocupa porque además no se está entendiendo su condición médica. Me parece muy perverso que lo mantengan en prisión sin condiciones de higiene necesarias, de alimentación y restringiéndole el tema de los retrovirales. Porque además lo que le han dicho es, cuando se acaben los antirretrovirales que tú tienes, que no alcanzarán para este mes, porque la ampliación de prisión preventiva es para un mes más, lo que le están diciendo es, tú tendrás que conseguirlos, pero ¿cómo los vamos a conseguir? O sea, bien, Enrique, estamos atentos, te agradezco muchísimo, nos mantenemos, por supuesto, al tanto de lo que ocurre por allá con tu hermano. Gracias. Gracias, Alejandro, gracias por la solidaridad y ayúdenos a difundir en redes sociales Qatar Free Manuel, por favor. Gracias a Enrique Guerrero, hermano de Manuel Guerrero. Pausa, volvemos. Las lecciones de Séneca perduran y no saben fallar. En el prólogo puede leerse esta historia conocida. Cuando el tribuno Gabio Silvano y uno de los centuriones llegaron a la casa de campo de Séneca,
a las afueras de Roma para comunicarle la orden de Nerón de que se diera él mismo la muerte como condena por su presunta implicación en la conjura de Calpurnio Pisón contra el desalmado emperador, el sabio de Córdoba no solo no dio la menor muestra de temor o tristeza, sino que pidió con su habitual serenidad que le pasaran las tablillas de su testamento. Aquí en Milenio Noticias con Alejandro Domínguez, Gil arroja 2 o 3 tabletas de las lecciones de Séneca. Resérvate para ti mismo, y el tiempo que hasta hoy te han tomado, te han robado o que te ha huido, recógelo y aprovéchalo. Si en un viaje tan largo y por tanta variedad de países no has conseguido liberarte de la tristeza y la pesadez de corazón, es el alma lo que tienes que cambiar, no el clima. Con quien tendrás que luchar es contigo mismo. Vive realmente aquel que es útil a muchos, es útil a sí mismo, pero no a los que se embotan a la sombra, yacen en sus casas como en el sepulcro. En el mármol de su dintel podrías poner esta inscripción: acabaron antes de morir. Todo es muy raro, caracho. Como diría el propio Séneca, requiere la misma virtud gobernarse en la alegría que gobernarse en el dolor. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.